La carta a las iglesias de Galacia, hoy día Turquía, es una carta comprimida y muy densa, teológicamente hablando. Y tiene solamente, hermanos, 6 capítulos que se dividen en 3 partes. Pablo presentándose, defendiendo su ministerio, porque se habían metido los falsos maestros en las iglesias de Galacia y los falsos maestros estaban atacando al mensajero a manera de desvirtuar posteriormente el mensaje. Entonces él defiende su ministerio, de dónde él viene con lo que es, con el tema de que es apóstol. Jesucristo mismo se lo había impartido, y después de defender quién él era, defender su ministerio, va como a la parte, al cuerpo de la carta, explicando el Evangelio. De hecho que estas palabras tan duras, tan difíciles de masticar, de moler y digerir, están acá en Gálatas. El maldito por nosotros, eso está aquí, eso está aquí. Él fue hecho maldición por nosotros, Él por nosotros. Después Él les muestra a los creyentes de Galacia de que es imposible presentarse a Dios con méritos, sino que la única forma de presentarse es a través de los méritos, pero de los méritos de Jesucristo. Entonces, este es el verso obligatorio para entender la carta a las iglesias de Galacia, y es el verso de Gálatas capítulo 1, versículo 6. Siempre lo vamos a leer, que estemos queriendo mostrar el motivo por el cual se escribió esta carta. Y ya, como les dije, les voy a después mostrar dentro de un rato las dinámicas de la carta, y pueden inclusive anotarlo y marcarlo para explicárselo después a otros. Bueno, dice Gálatas capítulo 1, versículo 6, Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo dice: yo estoy maravillado de que tan pronto, ya, miren, les he goteado la fecha de esta carta una y otra vez como para que no se les olvide. Aproximadamente entre el 50 y 58 después de Cristo. En el rango de los 50 después de Cristo, ya que algunos discrepan, se escribió esta carta. Y siempre les doy el año para que entiendan de que este tan pronto es realmente muy pronto. Jesús había ascendido a los 33 años aproximadamente. La iglesia estaba naciendo. Miren, ni siquiera habían pasado 25 años de que Jesús había ascendido, y ya se estaba metiendo un falso evangelio en la iglesia naciente. Eso no es un dato menor, no es un dato menor. Todavía estaban vivos la mayoría de los apóstoles. Se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Aquellos que predicaban el evangelio podían corporalmente especificarlo, estaban ahí presentes. Y aún así se estaba ya introduciendo un falso evangelio recubierto con verdades y engañando a muchos creyentes. Nunca las mentiras o las herejías más destructivas van a ser herejías abiertamente opuestas a lo que creemos. Siempre hay un condimento de verdad que empapela la herejía, que envuelve la herejía. Yo le digo esto porque cuando yo a veces le digo a un hermano, ese es un falso maestro. Infinidad de veces me han dicho: sí, pero dice cosas bíblicas. Pero por supuesto, hermano, que va a decir cosas bíblicas. Tráeme al más hereje de todos y algo de verdad te va a predicar. ¿Lo entienden? Algo. Tiene que empapelar la herejía con verdades. Pedro lo dijo: introducirán herejías encubiertas. ¿Encubiertas con qué? Encubiertas con verdades. Así que cuidado, hermano, que estés escuchando o leyendo o consumiendo algo de alguien que te esté metiendo herejías destructivas empapelado con un papel de regalo aparentemente de bondad y piedad. Cuidado, porque podemos, miren, les voy a repetir esto, paulinamente. Podemos traer al maestro más hereje que digas, y algo vamos a estar de acuerdo con él, en algo.
en algo. Pero es importante el filtraje y es importante ese desempapelado de las verdades y buscar el corazón de ese mensaje. El no entender esto, tan simple, tan sencillo, que uno diría tan infante, el no entender esto produjo que las iglesias de Galacia abracen una doctrina destructiva que estaba carcomiendo a la iglesia desde sus cimientos. Porque los judaizantes, el grupo que estaba metiendo la herejía en las iglesias de Galacia, creían en Cristo. Si yo pusiera aquí a un judaizante y yo le empezara a preguntar, ¿crees en Jesús? Él diría, creo. ¿Crees que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios? Porque cuando eso le recuerdo no estaba todavía escrito todo nuevo. Él diría, pero por supuesto que creo que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Israel es el pueblo de Dios, Israel es el pueblo de Dios, diría él. Moshe o Moisés fue el que nos dio la ley, sí, diría él. ¿Crees en la iglesia? Creo en la iglesia. Y algunos dirían, pero está hermano. Hermano. Él creía en todas esas cosas, ellos creían todas esas cosas, pero dentro de todo eso había un falso evangelio. Y perdón el martilleo una y otra vez, pero a muchos descartarías de leer, escuchar o consumir si tan solo este principio o concepto o blindaje se impregnara en tu mente y en tu corazón. Entonces Pablo estaba maravillado. Pablo escribió esta carta porque estaba maravillado de que tan pronto las personas a quienes él predicó el Evangelio, él vio que ellos recibieron el Evangelio, él vio que ellos se sintieron llenos en Cristo. Y hermanos, él les predicó la cruz de Cristo, no un mensaje de sanidad, señales, prodigios, la cruz de Cristo, el mismo contexto que propició la prédica a las iglesias de Galacia fue hermoso. Porque Pablo iba a un lugar, a un cierto lugar específico. Y Pablo yendo a ese lugar, Pablo se enferma. Hermanos, se enferma. Pablo no habrá atado o no habrá decretado sanidad sobre él. Miren, Pablo llegó a orar por personas que murieron y volvieron a la vida. Pablo hacía sanidades, milagros y prodigios. Pero Pablo yendo rumbo a un lugar, Pablo se enferma y tiene que parar en algún lugar. ¿Qué estaba en el camino? Galacia. Él para en Galacia enfermo. Ahora, estaba tan enfermo que su apariencia era repugnante. ¿De dónde está sacando todo eso? Del libro de Gálatas. Entonces, él para en Galacia con un aspecto realmente... Y estando así, él predica el Evangelio. ¿Saben por qué les doy este dato? Porque, hermano, créanme que él no vino a predicar el Evangelio, vengan a ser sanos para que... Él hubiese sido la refutación de eso, de una campaña de sanidades, milagros y prodigios. Y la sanidad como señal de que Dios está contigo, de que donde está Cristo no puede estar la enfermedad. Miren, el Señor se ha llevado a personas que han predicado esto, refutando todo ese mensaje. Miren, él dice acá en Gálatas capítulo 4, versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. ¿A causa de qué les anunció el Evangelio? Una enfermedad, dice. ¿En dónde? Para que alguien diga, no, pudo haber sido algo mental, estaba deprimido. No, en el cuerpo, por si. En el cuerpo estaba enfermo. Y a causa de eso tuvo que parar en Galacia y les predicó el Evangelio. Y ellos se convirtieron en hijos espirituales suyos. Y él tenía como una responsabilidad paternal, sentía como una responsabilidad paternal hacia los creyentes de las iglesias de Galacia. Y miren el versículo 14, ya lo leímos, ya lo predicamos, ya lo
ya lo masticamos, pero vamos a poner las bases para estos versos que vamos a leer. Porque vamos a leer a un padre que ama a sus hijos espirituales y está sorprendido y está indignado porque ellos se están apartando de la verdad del Señor. Y dice en el versículo 14 de Gálatas capítulo 4, y no me despreciasteis o no me despreciaron, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Estaba enfermo, una enfermedad en el cuerpo, y él tenía esa prueba visible en el cuerpo, y él dice, ustedes no me desecharon, no me despreciaron por lo que se veía que tenía, sino que al contrario, lo recibieron como a Cristo mismo, como a un ángel de Dios. Y así él predica el Evangelio, y así, por algo aparentemente malo, el Señor en su providencia guía a que ocurra algo bueno. Algo parecido al 50-20 de Génesis, cuando José le dice a sus hermanos, ustedes pensaron mal en contra mía, pero Dios lo encaminó a bien. Esta es una visión correcta de la vida. Esto parece malo. ¿Quién daría gracias por una enfermedad? Pero en el plan de Dios, algún motivo Él tendrá. De hecho, Él un motivo tiene para cada cosa. Y así se establece el Evangelio en Galacia. Se forma una comunidad enorme, varias iglesias, porque son las iglesias de Galacia, y el Evangelio empieza a invadir esa zona, hasta que lastimosamente tan pronto se metieron estos falsos maestros a decir de que con creer en Cristo no bastaba, sino que uno tenía que primeramente hacerse judío, y el ser judío más creer en Cristo te hacía en verdad salvo o un verdadero creyente. Algunos lo estaban creyendo, otros aferrados a la verdad no, y eso empezó a crear división en la iglesia. Los muy puros, circuncidados, bien judaizados, y aquellos que se habían aferrado a lo que Pablo había predicado. Y no solamente esto trajo una división, sino que estaba creando enemistad, rencor, desconcierto en la misma iglesia de Cristo. De hecho, que también Gálatas menciona que el mismísimo apóstol Pedro, que condenó esta enseñanza en Hechos capítulo 15, el mismísimo apóstol Pedro también, si bien no profesó abiertamente esto, se comportaba de alguna forma que validaba esta creencia. A veces uno puede decir, yo no creo eso, pero puede comportarse de tal manera que, porque como dice Gálatas, Pedro un tiempo comía con los gentiles, con los cristianos no circuncidados, no judaizados, pero cuando empezó a venir gente de Jerusalén que creía estas cosas, Pedro progresivamente iba como retrayéndose de los gentiles hasta el punto tal de que todos se dieron cuenta y dijeron, pero Pedro estaba antes con nosotros, compartía la mesa y comía con nosotros, pero ya no viene más. Entonces Pablo le confronta, como dice Gálatas, en Gálatas capítulo 2, y dice lo que Pedro hizo era de condenar, y yo lo enfrenté cara a cara. Miren, dos titanes de la iglesia. ¿Se imagina cómo habrá sido eso? El enfrentamiento Pedro versus Pablo. ¡Wow! No, yo no hubiese querido estar en esa confrontación. Y dice que Pedro versus Pablo y había gente alrededor. Entonces, Pablo llama al arrepentimiento a Pedro. No solamente eso, Pedro como era un referente de la iglesia, también estaba llevando con su extravío, con su desvío, estaba llevando inclusive a muchos. Y hay tantos principios que podemos sacar de esto. Y como ya nos estamos despidiendo de Gálatas, esta repintura que estamos haciendo, este repintaje, bueno,
nos va a servir mucho para despedirnos bien de esta carta. Entonces Pablo acá hace como un saludo final, como una despedida final. Se está yendo Pablo, la carta es cortita, dice un comentarista, es tan corta la carta y tiene palabras tan urgidas que dice el comentarista, hasta me imagino al mensajero de la carta parado en la puerta esperando que Pablo lo escriba para dársela y que él vaya corriendo, porque esto urge. El evangelio está siendo atacado. Así que hay mucha urgencia en Gálatas. Hay mucha preocupación por parte de un padre hacia sus hijos espirituales, porque él les predicó el evangelio, porque los está viendo extraviados y apartados del camino de la verdad, del camino del Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 6, versículo 11, dice esto. Mirad, escribe Pablo, o mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, dice él. Posturas. Algunos dicen que Pablo empezó a escribir a partir de aquí, porque él tenía como costumbre de que otro escriba lo que él decía, y él generalmente escribía los saludos finales. Otros dicen, Pablo escribió toda la carta. No sé, no es muy relevante. Haya escrito todo o lo haya escrito en parte, no importa. Pero lo que sí que esta parte sí lo escribió. Entonces él acá dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Como si fuera que te está diciendo, hermano, yo te estoy escribiendo esto. Esta es mi carta. Esta es mía. Algunos dicen, estaba escribiendo grande, porque el original ya no se tiene, está en letras grandes, porque su visión era deficiente, o por darle un énfasis a esta última parte. Yo me inclino más por la segunda, por todo el contexto de la carta. Es como que la carta venía siendo escrita con un cierto tipo de letra, y acá como que cuando queremos que algo sea algo central, escribimos bien grande, bien grande, bien grande. Como esas, no sé si alguien tiene acá pizarritas por la ladera en la casa y tu esposa te escribe bien grande un mensaje. ¿Conocen eso? Platos en el lavadero, así, bien grande, bien grande. O dale de comer al perro, así, bien grande. Mira con cuán grandes letras os escribo. Bien, bueno, ese era un énfasis aquí, hay un énfasis grande. Miren con cuán grandes letras yo les escribo. Y aquí quiero pasar a esta parte para explicarles las dinámicas de la carta del apóstol Pablo. Pablo no escribía hasta un cierto periodo de la iglesia, no escribía cartas personales. Las cartas personales que escribió en un momento dado fueron dirigidas a ciertas personas. A Timoteo, a Tito, a Filemón, bueno, son cartas personales. Pablo escribiendo a una persona. Esas cartas con el tiempo quedaron como documentos de la iglesia, del trato de Pablo con ciertas personas específicas en la historia de la iglesia. Pero Pablo escribía inicialmente a iglesias. Ahora, ¿cuál era la dinámica? ¿Cómo era esto? Llegaba a la iglesia y solamente lo leía el pastor, y después el pastor se paraba y decía, bueno, llegó una carta de Pablo y Pablo dice esto. O se reunía a la iglesia y públicamente se leía la carta. No, la segunda. Se reunía a la iglesia, ya sea en Galacia, en Roma, en Tesalónica, en Colosa, en Corinto, y decían, carta del apóstol Pablo, hermanos. Y alguien se paraba y leía la carta. Esas son las bases, hermanos, para que entendamos lo que es la predicación expositiva y lo que estamos haciendo hoy día. Han pasado, hermanos, muchísimos años, centurias y centurias, y estamos aquí, nosotros como iglesia, reuniéndonos y leyendo las cartas de Pablo. Ahora, esto podés ver, y sería bueno que lo anotes, es un buen dato para entender el comportamiento que tiene que tener la iglesia. Es
Está en Colosenses capítulo 4, versículo 16, cuando Pablo se está despidiendo. Colosenses 4, 16. Voy a leer desde el 14 para que vean lo cercano que esto es. Vamos a leer del 14, pero quiero mostrarles específicamente el 16. Dice Pablo a las iglesias de Colosa, ahora estamos en otra ciudad, dice: os saluda Lucas, el médico amado. Cuando Pablo estaba escribiendo esto, Lucas, el del Evangelio de Lucas, estaba con él. El que escribió Hechos estaba con él. Dice Lucas, ¿cuál Lucas? El médico. Está conmigo. Después dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Vieron lo cercano que es? También salúdenle por favor a Guillermo y los que se reúnen, y la iglesia que está en su casa. Y miren la instrucción: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, porque eso tenía que hacerse, leerse la carta entre nosotros, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de la Odisea. Así que no era solamente aquí. Bueno, encárguense, cópienla, y que esta carta también sea leída en la iglesia de la Odisea. Así que no era solamente para los Gálatas. Él sabía que esto era o para los de Colosa. Él sabía que el problema que tiene una iglesia puede ser el problema de otra. Encárguense de eso. Y acá y después le dice a los de Colosa: haced que también se lea en la iglesia de la Odisea, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Había una carta en la iglesia de la Odisea. Algunos dicen que es la carta a los Efesios, que ya estaba ahí. Entonces le estaba diciendo a los colosenses que se lea Efesios. O otros creen que es una carta que tenían los de la Odisea que simplemente no ha sido conservada. Pero había una carta que tenía esa iglesia que Pablo direccionó que también se lea. Así que esa era la temática, hermanos. Así que cuando habrá llegado la primera carta de Pablo a los Gálatas, el tema era eso: reúnanse y léanla. Y aquellos a quienes Pablo había instruido, explíquenla. Y es lo que estamos haciendo ahora. Es lo que estamos haciendo ahora. Timoteo fue pastor en Éfeso. Y hay una carta específica a Timoteo. Después llega la carta a los Efesios. Y Timoteo agarró Efesios y se la leyó y explicó a la iglesia. Y ese es el comportamiento que hasta hoy día tienen que tener las iglesias cristianas. Leer las cartas y darle sentido. Más nada. Qué sencillo, ¿verdad? Es más, en la carta que está al lado, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27, miren lo que dice: os conjuro por el Señor. Una forma muy enfática de decir: yo les ruego por Jesús. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Es como que, hermanos, os conjuro por el Señor que las cartas sean leídas a todos los hermanos, a todos los santos. Amén, Señor, estamos haciendo eso. Entonces, esa era la dinámica. Obviamente, Pablo escribía, le daba como un sello de ratificación, de validez,
de autenticidad sería la palabra, porque ya empezaban a circular cartas falsas de Pablo, porque justamente lo que ya había pasado tan pronto, que circulaban cartas como si fuera que el mismo Pablo las había escrito, y eran cartas falsas que contenían doctrinas erróneas. Eso también está en el libro, especificado en las cartas del mismísimo apóstol Pablo. Así que en esta parte Pablo dice, mira con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Hermanos, estas son palabras mías. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y ustedes ya saben el contexto. Se había metido la creencia de la circuncisión como un requisito para ser salvo. Y Pablo acá va a hacer una despedida final, dando un último argumento en contra de todo esto. Y aquí es donde él contrapone estas dos cosas, porque al final después él va a hablar acerca de lo que es gloriarse en Cristo. Y cuando él dice aquí, todos los que quieren agradar en la carne, todos los que están buscando salvación por mérito, por obra, por algún tipo de que Dios se lo reconozca, las cosas que han hecho, bueno, estos hermanos están fuera de lo que verdaderamente es el cristianismo. Hay un comentarista a quien voy a parafrasearlo, que explica esto muy bien. Hay solamente dos caminos. Él pone también el ejemplo de que hay como dos estantes. Y dice que en estos estantes cada uno de estos caminos ofrece su producto, ofrece lo que tiene. Y aquí hay como un camino con muchos estantes, con paquetes de todos los colores, de todos los tamaños, con todo tipo de ofertas, garantías. Aquí está. Y es la religión de la obra. La deidad que sea va a retribuirte o pagarte algo conforme a tus obras. Si uno analiza el budismo, si uno analiza el islamismo, el judaísmo en su estado actual, no el judaísmo antiguo testamentario que los padres y patriarcas profesaban, mormones, testigos de Jehová, lo que sea, masonería, Rosacruces, todos tienen al fin y al cabo un sistema de obras por el cual tal deidad o tal fuerza o tal poder o tal energía o entidad te recompensa por la vida que has vivido. De alguna forma. Al fin y al cabo es obras. ¿Qué vas a recibir por lo que has hecho? Bueno, infinidad de paquetes, de formas y presentaciones. Al otro lado, en ese otro camino, tal vez puedes imaginarte un estante enorme, pero es un solo paquete, y es el paquete de la gracia, donde la cruz de Cristo es el mensaje primordial, es la representación de lo que creemos. No nos presentamos a Dios con nuestros méritos. No tenemos la osadía y no tendremos la osadía que al final del camino, estando frente al juez, le podríamos decir, yo creo que he sido una buena persona, he sido fiel a mi esposa, he sido un buen padre, he abierto fundaciones, he llevado alimento al África, creo que he tropezado alguna que otra vez, pero creo que compenso y sobrepaso lo malo que he hecho, creo que me merezco el cielo. Creo que ninguno de nosotros, entendiendo perfectamente la gracia, acuñaría ese pensamiento en su mente. El verdadero creyente, el que abraza la gracia, es aquel que cree que es un pobre en espíritu, es pobre en obras, es pobre en cuanto a méritos. Y él se va a presentar delante del Señor diciendo, yo estoy aquí, Señor, pero no
con mis méritos, sino con el mérito de otro, con los méritos de Cristo. El que abraza la gracia reconoce la bancarrota espiritual, la bancarrota de obras. Y las obras tienen un significado distinto a aquel que realmente, en aquel que realmente cree en Jesucristo. Porque las buenas obras para el verdadero creyente es una forma de agradecimiento y que es casi un síntoma, para usar esa palabra, ilustrativamente hablando, es una manifestación de que nuestra fe ha sido verdadera. No creemos en salvación por obras, pero aquel que realmente cree en Cristo no va a poder evitar hacer buenas obras en honor y por agradecimiento a aquel que lo salvó. Entonces es simplemente esto. Y esto es lo que estaba siendo atacado en las iglesias de Galacia. El concepto de gracia. Porque alguno creer de que tenía que hacer algo, aparte de simplemente creer para ser salvo, ya estaba metiendo obras para conceptualizar la salvación. En este caso era circuncidarse y volverse judío y guardar los mandamientos y los rituales judaicos. Bueno, eso se refritó en distintas formas y gamas alrededor, a lo largo de toda la iglesia que se hizo llamar cristiana. Y hasta hoy día tenemos muchas de esas reversiones del mismo concepto. Algo hice, algo tengo. ¿Qué hizo que Dios me haya elegido? Hace muchos años, cuando le predicamos el Evangelio a alguien y se dio para que le prediquemos la doctrina de la gracia, una mujer llorando dijo, entonces me está diciendo que Él no vio nada bueno en mí para elegirme, nada bueno. Y no, nada bueno, nada. Por eso es gracia. Porque si algo bueno vio en tu persona y te salvó por eso, hermano, ya no es gracia. Porque hay algo que lo impulsó a darte. Es recompensa. Si algo, solo algo, el más mínimo ápice, inclinó la mano de Dios para que diga, bueno, a Yanis sí, a Laura no, bueno, ya es recompensa. Pero si no vio nada bueno y aún así Él decidió dártelo, hermano, se llama inmerecimiento y se llama gracia. Y eso tenés que abrazarlo y vivir en ese concepto. Y vivir en ese concepto de gracia todos los días, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Y tomar un vaso de agua en el no merecerlo. Abrazar a tu esposa en el no la merezco. Besar a tu hijo en no lo merezco. Comer un bocado en ese concepto. El tal no reclama nada. No reclama bendiciones. El tal no se ofende cuando no se le da. Porque lo que ya tiene lo siente inmerecido. Y cuando viene gracia sobre gracia, ¿entienden eso? Inmerecido sobre inmerecido y sobre inmerecido, Él lo recibe, se inclina, se agacha y dice, es una forma de vida esa. El que abraza la gracia no pregunta cuando le ocurre algo malo, ¿por qué a mí? Porque eso quiere decir invertido, yo creo que me merezco cosas buenas. Gíralo nomás y te vas a dar cuenta que... Por eso hay veces que creemos que entendemos la gracia, pero hermanos, conductas nuestras, autoanalizándonos, pueden mostrarnos que en verdad no. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo en toda esta carta.
La gracia del Señor es nuestro mensaje. Y cualquiera que quiera llevarte a agradar a la carne, a llevarte a algún sistema de méritos, sea cual sea su versión. Aquí eran los judaizantes, pero miren, hay muchas versiones de esto, de sistema religioso meritorio. Eso no tiene nada que ver con el Señor. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Aquel que vive la gracia se humilla delante del Señor y pide sin reclamar nada, sin creer que nada se le debe. De hecho, que los que se creían justos, porque el que se cree justo pues cree que merece algo. Bueno, hay una parábola para aquel que tiene acuñado ese pensamiento, y está aquí en Lucas, capítulo 18. Lucas está antes de Juan. Está aquí en Lucas, capítulo 18. Versículo 9. Una parábola que merita una prédica, pero vamos a leerlos de corrido y sacamos la idea y vamos otra vez a Gálatas. Dice, miren los destinatarios de esta parábola. ¿A quiénes fue dirigida? Respuesta, a unos que confiaban en sí mismos como justos, a los que creían que eran gente buena y eran justos y se merecían cosas. Eso significa. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, porque eso es una consecuencia de creerse justo. Uno cuando se cree justo ve con desdén al que es mundano o es malo. Ahí están ellos y aquí estamos nosotros. Bueno, y menospreciaban a otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, muy estudioso de la ley, apartado, muy docto, muy piadoso aparentemente. Y el otro era lo peor de lo peor. No pudo haber habido una comparativa más opuesta. Un traidor del pueblo, alguien que sacaba dinero a los judíos y daba a los romanos, un publicano. Publicanos y pecadores, eran como unos pecadores premium, así, pecadores de pecadores. El fariseo puesto en pie oraba. ¿Con quién? ¿Con Dios? No, consigo mismo. Así dice acá. Oraba consigo mismo. De tal manera, 2 puntos, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y miró así como de reojo y dijo, ni aún como este publicano, porque estaba ahí atrás, con la cabeza abajo y golpeándose el pecho. Después de decir lo que no era, empezó a decir lo que es. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. ¿Vieron la actitud? Él sabía lo que era. No tenía la cara, hermanos. Era un pobre en espíritu. No quería ni alzar los ojos al cielo. Esta actitud yo lo tengo aquí en tantas escenas cuando gente es descubierta en pecado y es confrontada y hermano, el que se arrepiente baja la cabeza y no puede ni mirarte, no hay una sola palabra, ya está ahí. El que se arrepiente verdaderamente está ahí abajo, destrozado, no hay excusas. Así que estaba estando lejos, ni siquiera se acercó mucho porque allá nomás, en el fondo. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, te resumo la frase que está aquí. Decía, perdón, Señor, perdóname. Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Te suplico que me perdones. Perdón, Señor.
te pido que me perdones. Jesús dice, yo les digo, os digo, que éste descendió a su casa porque estaban orando en el monte, en el templo. Este descendió a su casa justificado. Era un injusto que fue declarado justo por Dios, como todo creyente. Este fue justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que abraza las obras y el que abraza la gracia. ¿Vieron eso? El que abraza la gracia se humilla. El que abraza la gracia baja la cabeza. El que abraza la gracia demuestra su indignidad delante del Señor y se pega al pecho diciendo, yo solo te pido que me perdones. Mira, no te ofrezco nada, no te... Perdón. Señor, perdón. Y se humilla. Pero cualquiera que de alguna forma, en algún formato, te lleve alguna creencia de que hay méritos, de algún tipo, de alguna forma, es alguien que quiere judaizarte de nuevo. Porque todos los que quieran agradar a la carne, estos son los que estaban obligando a que la gente se circuncide, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Así que aquí no solamente había orgullo religioso, no solamente había mérito humano como una forma de salvación, sino que estos judaizantes querían menguar la persecución que estaba padeciendo la iglesia, porque ellos querían proteger lo que tenían. Escribe un comentarista, los judaizantes, al señalar la obediencia a la ley mosaica y el rito de la circuncisión, esperaban ser inmunes o menguar todas las críticas, la alienación, el rechazo por parte de sus compatriotas judíos, porque un judío que se convertía en cristiano era sujeto con frecuencia a desclasamiento, era como exiliado, y a ruina económica. Entonces, básicamente, se habían metido estos judíos que habían de alguna forma aceptado a Cristo, y ellos querían que el cristianismo se convierta simplemente en una secta más, en un grupo más del judaísmo. Si los judaizantes hubiesen tenido éxito, hoy seríamos saduceos, fariseos, tal vez esenios, cristianos. Un grupo más en la gama judaica. Pero al rechazar el judaizarse, el cristiano se establecía como un carril aparte. Era un factor sumamente diferenciador que terminó engendrando las bases para lo que hoy se conoce como la iglesia cristiana o la iglesia universal. Judíos y no judíos juntos en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Así que Pablo les dice a ellos, estos quieren que ustedes se judaicen solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y miren cómo aquí ya esta frase empieza a acuñarse. Persecución a causa de la cruz de Cristo. Y esto siendo oído en aquel tiempo, imagínense de nuevo, les llevo al concepto inicial, la carta estaba siendo leída, alguien estaba leyendo la carta, eran como hojas, eran como pergaminos, y alguien estaba leyendo la carta y dice,
Lo que pasa es que estos no quieren padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Y tal vez hoy ya cristianizados en Occidente oímos cruz y decimos, bueno, la cruz. Pero en aquel tiempo era un concepto tan repugnante, el concepto de cruz, que si un gentil lo escuchaba, le parecía una locura. ¿Por qué? Te lo digo en un rato. Y si un judío lo escuchaba, le parecía un tropiezo. ¿Por qué? Te lo digo. Cuando un judío miraba a una persona muerta en una cruz, él, según la ley que le habían enseñado toda su vida, ese había muerto de la peor manera posible, a tal punto que decían, ese tuvo que haber hecho algo tan malo, porque la cruz en el Pentateuco significa maldito por Dios. Maldito por Dios. Entonces, si Dios permitió que el tal haya muerto colgado de un madero, ese tuvo que haber hecho algo terrible para que tal juicio Dios permita que le acontezca. Ese era el pensamiento del judío. Si Dios permitió que alguien muera colgado de un madero o su cuerpo permanezca colgado de algún madero, ese es maldito por Dios. Maldito por Dios. El no judío, ya sea romano o griego, cuando miraba a alguien muerto en un madero, decía, bueno, de la estratificación social, este es lo más bajo. Porque un romano nunca moría en una cruz. Había muertes y muertes para el imperio. Y había muertes más dignas y muertes indignas. Así que el morir en una cruz, en la estratificación gentil, este estaba allá, abajo. Por eso Pablo no fue crucificado, porque era ciudadano romano. Entonces, cuando uno presentaba al Salvador, al Mesías, al Rey de Reyes, a un judío, como aquel hombre que fue clavado en un madero, decía el judío, ¿me estás trayendo a un maldito por Dios? Sí, te estoy trayendo al maldito por Dios en lugar nuestro. Él por nosotros. Y cuando escuchaba a un gentil, esto decía, espera, me estás trayendo como el Rey del universo, el Dios santo, el único camino, a un esclavo que murió de la peor manera conocida por nosotros. Sí, decía el judío, que eso no puede ser. Era un tropiezo para él ese concepto. Y para el romano o griego era una locura. Nosotros, hombres libres, somos la cuna de la cultura, de la palestra y de la filosofía. ¿Me estás trayendo a este? Era una locura, hermano, una locura para el gentil. Si pensás que hoy es una locura predicar a Cristo, hermano, siempre lo fue. Siempre ha sido una locura y un tropiezo el concepto de la cruz de Cristo. Y miren cómo Pablo acá resume todo con el tropiezo, como la locura, resume todo con la palabra de por la cruz. Porque estos no quieren padecer persecución por causa de la cruz. ¿Vieron cómo ya lo resume ahí? Por Gálatas 3, por la cruz. Porque la cruz siempre va a engendrar persecución de alguna forma, en algún grado de... Es imposible que no lo haga. Si la cruz no está engendrando algún tipo de persecución, hermano, probablemente no estás predicando la cruz. Probablemente no lo estás haciendo. Si estás predicando la cruz y todo el mundo, y hablo del mundo, te aplaude, paren todo. ¿Esta es la cruz en serio?
Porque si nuestro Señor predicó su cruz y el mundo lo rechazó, ¿qué versión tenemos nosotros que el mundo nos aplaude? Es como algo... Y Jesús nos ha casi prometido, si el mundo me persiguió a mí, a ustedes también los perseguirá. Firma a Jesús. Así que estos querían darle vuelta al concepto de la cruz de Cristo, este concepto que engendra persecución por aquellos que no quieren rendirse al Rey de Gloria, al Señor. Nuestra misión como iglesia es guiar a todos a un correcto concepto de lo que es la gracia de Cristo. Y cuando uno cree en el Señor y nace de nuevo, uno empieza a una transformación lenta, que a veces se pierde el pedal y uno retrocede y vuelve otra vez, en cuanto a sacar todo vestigio de gloria humana de nuestros corazones. Es un proceso doloroso, en el cual hay que emprender campaña para entender, asimilar, digerir, vivir cada vez más el concepto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El concepto de Él por nosotros. Él por nosotros. Lo castigan por lo que hice y me premian por lo que Él hizo. ¿Vamos de nuevo? Lo castigan por lo que hice y me premian por lo que Él hizo. Eso es tropiezo, eso es locura, eso irrita. Eso irrita porque saca gloria, porque solo la gloria es suya. Eso es lo que estaba siendo aquí defendido por el apóstol Pablo. Y miren con cuán grandes letras yo les escribo, que cualquiera que quiera llevarlos al mérito, hermanos, él dice no. Esto es abrazar la cruz, rechazar ese orgullo religioso y abrazar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay solamente dos fuentes, el mérito o la gracia. Vamos a orar. Señor, estamos leyendo como hace tanto tiempo se hace entre los tuyos. Estamos leyendo las cartas que nos enviaste a través de los hombres que apartaste, Señor. Te damos gracias por estas palabras. Gracias, Padre, por estas instrucciones. Gracias, Señor. Gracias, porque no estamos solos, porque a través de estas palabras nos estás hablando todo el tiempo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a abrazar la gracia, a caminar en la cruz, a caminar en lo que te agrada, a vivir para glorificarte, a darle su justo lugar a las buenas obras, a honrarte a través de ellas, a adornar nuestra doctrina, tu cruz, con nuestras buenas acciones. Te amamos, Señor. Ayúdanos a predicar esta locura. Ayúdanos a predicar este tropiezo. Ayúdanos, Señor. Danos valentía. Venga la persecución que venga. Danos valentía, Señor. Que nadie ose atribuirse una gloria que no le corresponde, Padre.
Ayúdanos a glorificarte. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Te amamos, Jesús, en tu santo nombre. Amén.